que Dios nos va a hablar. Bienvenidos. Sí, ya está bien, ¿verdad? Sí. Ok. Bueno, pues Padre, te pedimos, Señor, que sea tu Espíritu el que nos hable, que nos enseñe, que nos guíe esta noche, Señor, conforme a lo que, Señor, deseas hablar a nuestro corazón. Gracias por lo que hemos ido aprendiendo, con los cimientos que has ido poniendo en nuestro corazón para aprender, Señor, a movernos en la misma sintonía contigo y ser instrumentos, Señor, para traer sanidad, para traer libertad a otras personas. Bendecimos tu nombre y te pedimos, Espíritu Santo, que nos guíes y nos enseñes. Amén. Ahora pues vamos a ver este tema. Estamos en la página 69 del manual de sanidad y milagros. Sanidad y milagros. Mucha de la sanidad tiene que ver física, emocional, en el corazón, la sanidad física y la sanidad emocional. Muchas de las enfermedades o situaciones que se viven, que sufren las personas, tienen que ver con la condición a veces emocional, como la condición de su espíritu. Entonces Dios quiere que aprendamos, ¿no?, cómo fluir por medio del Espíritu Santo para discernir y para poder orar y para poder impartir de la vida que Dios pone en nosotros, ¿verdad? Bueno, dice este tema, dice el poder del quebrantamiento. A nadie nos gusta el quebrantamiento, a nadie nos gusta, ¿no? Como que cuando caes en un estado de que sientes dolor, tristeza, impotencia y no puedes avanzar y tienes situaciones difíciles, ¿verdad? Pues generalmente se viene un quebrantamiento interno. Y hace muchos años, a nosotros me gusta leer y siempre he buscado material o libros que edifiquen mi vida, que me enseñen a cómo avanzar, cómo conocer más de Dios. Ese es mi deseo, ¿no? Y sí tenemos una buena librería que a lo largo de muchos años hemos ido este, creando, ¿verdad? Eso es lo que más nos gusta invertir más que en cosas. La palabra y los libros nos gusta mucho a mi esposo y a mí leer. Y dentro de la búsqueda de material a que cayeron en mis manos o que leí en algunos años atrás, hubo tres libros que me impactaron mucho, como que me simbraron y me sellaron a poner atención en la manera como edificaba mi vida o cómo avanzaba. Quería avanzar, no quiero tropezar, no quiero cometer los menos errores posible, quiero que mi corazón esté siempre enfocado, inclinado hacia Dios. Esa es la motivación del corazón. Y recuerdo uno de los libros fue uno chiquito que se llama La ruina del cristiano. Y son de esos autores de, de años atrás, no son los modernos, sino autores que dejaron una huella dentro de la iglesia. Y entonces ese libro, La ruina del cristiano, cada capítulo era una específicamente, ¿no? Sodoma y Gomorra y varias áreas que iba hablando. Y me impactó muchísimo, o sea, como ponte alerta, pon atención, porque muchas veces podemos, ¿verdad?, pensar que vamos muy bien avanzando y no darnos cuenta cuando estamos yendo en un estado que en lugar de avanzar o que por fuera se ve que está avanzando, realmente si seguimos avanzando por ese medio, pues caemos en ruinas. Ese fue uno de los libros que leí 2 o 3 veces y marcaba, ¿no? Más que nada, pon atención, estar alerta con tu corazón y todo eso. Otro libro, queriendo conocer más de Dios, tener intimidad, relación más íntima con Dios. Otro de los libros que encontré se llamaba La amistad íntima con Dios. El título pues me gustó. Desde ahí dije, wow, este yo lo necesito. Y lo empiezo a leer y la sorpresa es que me empieza a hablar del temor de Dios. Y entonces empiezas a meterte en la temática, ¿no? Y es algo que no lo ligas. El temor de Dios sí es el principio de la sabiduría, pero como el temor de Dios, viene la escritura que era la clave de ese material,
Dice, la amistad íntima con Dios es con los que le temen y a Él demuestra sus secretos y Dios se revela. Entonces, cuando empiezas a leer y empiezas a entender el temor de Dios, de la perspectiva de Dios, no el miedo a Dios, sino el temor que significa honra, el respeto, el darle a Dios su lugar. Entonces, realmente por eso es el principio de la sabiduría. Y si quieres tener amistad y relación íntima con Dios, bueno, el temor de Dios te lleva, ¿verdad?, a eso. Y pues yo abracé esa enseñanza y se quedó grabada. Otro libro fue El carácter espiritual de la disciplina, el carácter espiritual de la disciplina. Son libros que no son comunes realmente, que no la gente no busca, buscan Condorito, buscan libros de testimonios y mucha bendición, pero a veces necesitamos material que nos forme, que nos enseñe. Sí, y entonces hasta hice un estudio, yo normalmente estudié, veía y eran clases, yo creo que del mismo espíritu, enseñando, guiando y formando, ¿sí? Entonces, cuando entendemos el carácter espiritual de todas estas áreas, dices tú, entonces tu vida se vuelve sensible a Dios, dispuesta para, quieres caminar con Él, quieres ser instrumento en sus manos. Bueno, son cosas básicas, ¿no? Son fundamentos de nuestro cristianismo. Y por último fue el del quebrantamiento. Otro libro, este fue de Watchman Nee. Y ahorita que empecé a leerlo me acordé de este. Está bien viejito, lo tengo así, pero no te imaginas qué riqueza de material. Yo te lo recomiendo, porque también nos hace entender mucho. Y mientras ahorita que estudiaba, fíjate el tema, dice el poder del quebrantamiento. Y entonces ahorita te empecé a decir cómo nos choca o no nos gusta, ¿verdad? El quebrantamiento y los desiertos y los problemas, ¿sí? Y no porque los estemos buscando, pero van a llegar y queremos, ¿verdad?, ser instrumentos en las manos de Dios y que Dios se pueda mover. Bueno, es necesario esto. Jesús, cuando fue bautizado y que se abren los cielos, y dice el Padre, este es mi Hijo amado, en que tengo complacencia. Jesús siempre obedeció al Padre. No marca milagros, ni nada, ni sanidades, ni había resucitado muertos, ¿verdad? Pero había obedecido, había honrado al Padre. O sea, esto que te estoy hablando, él lo vivió. El título del libro dice por ahí, ¿cuál? La liberación del espíritu. Entonces, Jesús, él obedecía al Padre. Dice, hago lo que veo hacer al Padre. Dice, tenía 12 años, dice, en los negocios de mi padre estoy, ¿no? Y él se deleitaba. Mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Es la obediencia. Para él dice que la aprendió ese Santiago, pero creo que no, pero la obediencia era parte y hacer la voluntad del Padre era su alimento cuando caminas en obediencia, ¿verdad? Y poniendo la voluntad de Dios y la relación con Dios en primer lugar, sabes que te sientes pleno, te sientes lleno, la vida de Dios empieza a fluir. No solamente la bendición, sino la vida de Dios, el espíritu de vida, el espíritu de Cristo, la misma naturaleza del corazón del Hijo se va formando en nosotros. Entonces, cuando uno camina, ¿verdad?, buscando el corazón de Dios y obedeciendo, te sientes bien, te sientes pleno, no necesitas cosas materiales, no necesitas las cosas externas, te complace y te llena, ¿verdad? El ver que el Padre está complacido, que te respalda, que sientes su presencia. Te lleva a eso, el buscar cuando se inclina el corazón. Entonces Jesús, después de que fue bautizado, fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. Va a empezar su ministerio, ya está lleno del Espíritu, pero falta otro proceso. Necesitaba ser probado. El pueblo de Israel sale de Egipto. Dios los mantuvo en sanidad, la ropa, la protección, todo estuvo ahí, el poder de Dios. Pero no aprendieron de ver a Dios y el poder simplemente, ¿verdad?,
pasaron por ese desierto que se hizo largo y largo y largo. Pudieron haberlo pasado un mes, mes y medio, 2 meses, pero la condición de dureza del corazón, la condición donde el corazón no se quebrantaba, se permanecía en la esclavitud de su alma, impidieron que ellos pudieran entrar y conquistar la tierra prometida, que Dios pudiera, ¿verdad?, moverse en ellos o a favor de ellos muchas veces. Sí, Dios les proveyó alimento y su presencia estuvo, pero no pudieron vivir la experiencia más grande de ver cómo Dios a través de ellos conquistaba esa tierra y disfrutar la tierra y comprobar las promesas de Dios. ¿Por qué? Porque el corazón era endurecido, sus mismas palabras, su manera de ser, ¿verdad? Esa fue la diferencia. Entonces, Jesús es el Hijo de Dios, viene y se hace como hombre, toma la forma de siervo, ¿verdad? Y él no hizo los milagros como superhombre. Él hizo milagros como tú y yo, con la misma naturaleza nuestra. La cuestión es que Jesús estaba lleno del Espíritu. Jesús, antes de empezar, también tuvo que esperar el tiempo para poder empezar su ministerio. Él pudo haber empezado desde los 12 años o antes, pero él esperó el tiempo señalado por el Padre, ¿sí? Y fue se bautiza y el Padre lo reconoce, y se oyó hasta la voz, ¿verdad? Audible de Dios, pero después el Espíritu se lo lleva al desierto. 40 días sin alimento y sin agua, solo. Entonces ahí él está siendo probado también en la soledad, está siendo probado en su fe, está siendo probado en su identidad, está siendo probado en la obediencia, está siendo probado, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora va a entrar otra etapa. Iba a entrar a la etapa, ¿verdad?, de 3 años de ministerio, donde iba a manifestar el reino, donde Dios quería moverse, ¿verdad? Pero el hijo tenía que aprender a estar sujeto al Padre. Bueno, hubiese sido fácil para Jesús. No, ya me cansé, está muy pesado, está muy largo esto. ¿Qué estoy haciendo aquí solo si ya mi papá ya me dijo y por qué ya mejor me regreso y empiezo? Pero no, él esperó. Y entonces cuando sale del desierto, ¿verdad? Bueno, dice que regresó en el poder del Espíritu. Entonces, los desiertos van a ser parte de nuestras vidas, las etapas de desierto, porque eso prueba lo que hay en el corazón. Eso es el desierto, los tiempos de difíciles o de aflicción, sacan a la luz lo que está en el corazón. Entonces, Dios quiere llevarnos a otra dimensión. Jesús va a entrar en una etapa pública. Ya no es Jesús solo y la familia o el carpintero. Ahora viene Jesús, el Mesías, el ungido, ¿verdad? Con una vida pública. Iba a enfrentar persecución, iba a enfrentar el rechazo, iba a enfrentar un sistema religioso, un sistema político, pues estaban ahí más bien los romanos. Iba a enfrentar a su propia familia, iba a enfrentar al mismo diablo, terminando el desierto, ¿verdad? Cómo viene Satanás y lo tienta, cómo lo tienta en su identidad, lo tienta en cuanto a si obedece a Dios o no, si quiere demostrar quién es Él, qué tan poderoso es. Sabes que se no tentarás al Señor tu Dios. Lo tienta en decir, sabes que yo te puedo dar todos los reinos de la tierra, te puedo hacer importante, te puedo dar riquezas, te puedo levantar, te puedo dar un nombre, si tan solo me adoraras. Entonces Jesús fue tentado de la misma manera como nosotros somos tentados. Entonces Dios permite los tiempos de desierto, los tiempos donde de repente, ¿verdad? El alma está siendo así como machacado o el alma está queriendo hacer su voluntad, queriendo moverse, ¿verdad? A como está acostumbrada para Dios, para que salga de lo que está dentro. Porque la carne no puede heredar. Entonces, si Jesús pasó un desierto, ten por seguro que nosotros también vamos a pasar por desiertos. Y lo largo del desierto depende de nosotros. Dios quería que el pueblo de Israel entrara a la tierra prometida y les dijo, yo les entregaré la tierra.
ustedes van a conquistar, es una tierra de leche y miel, pero ellos en su corazón, ¿verdad? La incredulidad, la dureza de corazón, entonces aunque eran libres, su alma seguía estando esclava, entonces pasaron 40 largos años, ¿sí? Entonces Jesús pasó el desierto, pero Jesús tenía comunión con el Padre. Los desiertos pueden ser diferentes también. Hay desiertos, dice, yo te llevé, dice en la escritura, te llevé al desierto para hablar a tu corazón. A veces no oímos porque andamos muy afanados, porque tenemos muchas cosas y muchas actividades y el trabajo y la familia o las situaciones que vivimos, ¿no? Y no tenemos tiempo. Entonces Dios dice, pues, ¿sabes qué? Te voy a detener, vente al desierto, te lleva a un desierto para que le busquemos porque Él quiere hablar a nuestro corazón. Yo he vivido esos desiertos. Y luego dice, y me desposaré contigo en fidelidad y lealtad. Lo que Dios más busca no es cuánto hacemos para Él, sino cuánto tenemos de Él, cuánto tiene Él de nuestro corazón, cuánto le permitimos a Él, ¿verdad? Obrar en nosotros y manifestarse a través de nosotros. Dios puede hacer las cosas así, decir, ¿sabes qué? Soluciones esto, cambies el otro, cambien, o sea, puede cambiar. Si pudo la tierra desordenada y vacía, simplemente con el sonido de su voz, con palabras, restaurarla. Si le muestra al profeta Ezequiel el poder que hay en las palabras y le ve un valle de huesos secos, y le dice, profetiza, profetiza vida, profetiza de los cuatro vientos y le da las palabras a decir. Y Dios puede, ¿verdad?, mostrar el poder de las palabras para restaurar, para sanar, para darle vida a huesos que estaban totalmente esparcidos, totalmente secos, que no, si tú lo quieres armar como rompecabezas no lo hubieras logrado. Solamente Dios conoce dónde embona cada pieza y qué hueso pertenece a su hueso. Entonces, qué importante que Dios lo que nos quiere enseñar es a depender de Él, que conozcamos el poder que está en nosotros cuando permitimos que Cristo se manifieste, porque Él es el sanador, porque Él es el libertador. Cuando nosotros, el alma no está quebrantada, cuando estamos operando en nosotros mismos, ¿verdad? En nuestros buenos deseos, intenciones, pero no pasamos esos procesos de quebrantamiento, va a ser más de nosotros que lo de Él y del Espíritu. Entonces, por eso Dios necesita, ¿verdad? En cierto momento como una evaluación. El desierto viene y nos evalúa, viene y prueba nuestro corazón, nuestra fuerza espiritual. No la física, a lo mejor físicamente somos fuertes, pero nuestra fuerza espiritual, nuestra determinación, nuestra fidelidad, nuestra lealtad. Prueba de qué estamos llenos o de qué estamos hechos, ¿sí? Entonces Jesús pasó la prueba, pasó los 40 días y luego viene la prueba de la tentación y la pasa. Entonces ya cuando pasa la prueba, dice, regresó Jesús en el poder del Espíritu. E inmediatamente cuando viene y toma el libro para leer en la sinagoga y empieza a leer Isaías 61, el Espíritu del Señor está sobre mí. Él no tenía duda quién estaba sobre él, quién lo había llamado. El poder de quién, en el poder de quién se está moviendo, no era su poder como hombre humano, era el poder del Espíritu que estaba en él. El Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido. Él sabía que era la unción del Espíritu, por eso era el Mesías, el ungido. El Espíritu está sobre mí y me ha ungido para dar buenas nuevas, para liberar a los cautivos, para dar vista a los ciegos, para proclamar libertad, ¿verdad? Y el año agradable del Señor. Y toda esa escritura. Jesús se sienta en la silla que estaba diseñada para el que cumplía esa escritura. Todos como se había compartidos al respecto, cómo se quedaron admirados porque nadie se podía sentar en esa silla porque se ponía que era la silla que pertenecía al Mesías y no lo reconocieron unos y otros sanaron. Los que creyeron en él fueron sanados. Los que creyeron en él recibieron su palabra, fueron liberados, fueron hasta la resurrección se manifestó. Ese era el poder. ¿Pero qué era el poder? Era la unción del Espíritu.
El espíritu en él, la unión de su espíritu, el espíritu de Dios, era el ministerio del espíritu obrando en la vida de Jesús, obrando, ¿verdad? Moviéndose en sanidades, en milagros, que dice que sus mayores cosas ustedes harán. Dios nos quiere enseñar que es el mismo espíritu que estuvo en Jesús, que está en nosotros, que se quiere manifestar, que es la misma vida de Cristo que está en nosotros, que se quiere dar, porque de lo que tenemos damos. Si estamos secos por dentro, si estamos llenos de temores por dentro, podemos recitar muchas escrituras, pero no hay vida, es pura letra. Entonces no impartimos vida. Dios quiere que nos movamos, ¿verdad? Y necesitamos el quebrantamiento, porque es el quebrantamiento el que va a desatar el poder. Dice que tenemos este tesoro en barro, en vasos de barro, vasijas de barro, para que el poder de Dios que está dentro, ¿sí? Es el poder de Dios está contenido dentro de nosotros, dentro de nuestro espíritu, pero está envuelto por una cáscara dura que se llama alma. Ese es el problema. Es el alma donde está la voluntad, es el alma donde están las emociones, es el alma donde están los razonamientos y los pensamientos, la que de repente sientes Dios, el Espíritu te impulsa, ora por esta persona, dile esto, ministrale, y el alma empieza, ay, ¿y qué le digo? ¿Qué voy a, no sé qué voy a hacer? Empiezan el alma, los temores que están en el alma, la inseguridad del alma, los rechazos del alma, empiezan a aflorar y entonces el espíritu quiere obedecer, pero está tan débil a veces que no se le alimenta, se alimenta el alma. El alma se quiere lucir, el alma quiere demostrar qué tanto sabe, qué tanto puede hacer, qué tan grande es, ¿verdad? Y en la carne pues también le gusta, ¿verdad? Verse, ¿verdad? Poderosa, altiva, pero Dios, el espíritu está a veces ahí metido dentro de esa vasija de barro y no se puede manifestar, no puede salir, está cubierto, la gente no lo ve, ve el carisma de la persona, ve los dones de la persona, pero no puede entrar y ver lo que es del espíritu, la vida del espíritu. ¿Por qué? Porque está contenida dentro del alma, está prisionera dentro del alma y de acuerdo a la condición del alma, pues el espíritu, ¿verdad? Pues va a tener que buscar la manera de salir y revelarse. Podemos ver un poquito más allá de por qué habla del poder del quebrantamiento. Si tú tienes una piñata, ¿se acuerdan las piñatas? Estaban llenas de dulces. Los dulces están ahí y quieres los dulces. Pues le tienes que dar, bueno, las piñatas de antes que eran de cántaro, estaban pesadas y llenas de dulce y la emoción de los niños, ¿no? Pero pues puedes hacer así, ay, qué emoción y los niños, pero si no le pegues, si no lo golpeaban el cántaro para que se rompiera, los dulces no salían. Nosotros a veces nos gusta verlo, ¿no? Y nos emocionamos la decoración de la piñata y lo alto que está la piñata, ¿verdad? Y qué bonito. Pero no es en sí tanto la piñata, sino lo que está dentro, lo que queremos, o lo que los niños buscan, lo que es el tesoro de lo que está dentro. Nosotros, el tesoro está dentro, es el Espíritu de Dios. Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Pero el alma es lo que lo contiene. El alma, si el alma no es conquistada, si el alma no es sanada, no es restaurada, el espíritu está contenido dentro del alma, ¿sí? Entonces, los desiertos, el desierto produce quebrantamiento en el corazón y este quebrantamiento hace que la humildad, la mansedumbre se desarrollen, a fin de que el poder del Espíritu Santo pueda manifestarse libremente a través de todos aquellos que aprendieron a rendir su voluntad a Dios. ¿Se acuerdan cuando viene Jacob? Jacob era su nombre, pues el tramposo, ¿verdad? El tranza. Y entonces, pues él quería la primogenitura, él quería la bendición de Dios y la saca tramposamente, engañan al padre y entonces recibe la bendición que le correspondía al hijo mayor. Bueno, tiene que salir huyendo y va a casa del tío Labán, que salió peor de tramposo que Jacob. Y entonces Jacob tuvo que pasar años
sirviendo al tío y el tío, ¿verdad?, lo engañaba y lo engañaba. Se quería casar con la primera esposa, Raquel, y le entrega a la otra, le entrega a Elea, entonces la noche de bodas, ¿verdad? Oh, sorpresa, pues se la catapixiaron. Entonces imagínate la frustración y no ojo, ¿verdad? Y Jacob trabajaba porque amaba a Raquel, pero a la hora le dan a Lea y tuvo que trabajar otros 7 años, o sea, 7 más 7 ya son 14 años. Y luego, pues sí, pero nunca tiene lo de él. Siempre trabajaba para el suegro, ¿verdad? Hasta que dije, pues ya es tiempo. Y el suegro lo seguía transando y lo seguía transando. Pero Dios le puso la horma de sus zapatos. O sea, su desierto fue todo ese tiempo que estuvo fuera de su tierra, que estuvo en casa de Labán. Y cómo Labán, aunque Dios estaba con él, porque hubo momentos cuando las ovejas le cambiaban el salario y le cambiaban las ovejas para que las pintitas, que si las blanquitas, que las negritas, todo. Entonces, pero Dios aún así lo prosperó. Pero ya cuando viene de regreso, bueno, viene un pleito, se pelea con el ángel del Señor en una ocasión. Dios tuvo que quebrantar la fuerza de Jacob. Dios tuvo que quebrar su astucia y hacerlo dependiente de Dios. ¿Por qué? Porque él estaba en juego su llamado y el destino de toda la nación. Dios no podía dejarlo como estaba, tenía que quebrarle, ¿sí? Y pelea con el ángel y una vez que pelea y él arrebata la bendición, ¿verdad? Le cambian el nombre a príncipe. Por eso se llamó Israel. ¿Okay? Entonces vemos, ¿verdad? Eso es otro proceso de quebrantamiento. Dice, las personas quebrantadas reconocen, ¿verdad? Que no son, no es por nosotros. O sea, si Dios te quebranta, sale un olor fragante, es como el frasco de alabastro. El frasco de alabastro era lo más valioso que tenía esta mujer, pero ella dentro de su corazón estaba herida, estaba rechazada, y ella llega y corre a los pies de Cristo y empieza a llorar y empieza a llorar y a derramar su corazón y rompe el frasco de alabastro, ¿sí? En adoración y empieza a ungir a Jesús y empieza a limpiar con sus cabellos a Jesús. Ese fue un quebrantamiento también. Pero ella salió restaurada. Llegó de una manera, llegó como pecadora o llegó, ¿verdad? Pero venía con hambre del Señor y venía con espíritu que manso, venía con espíritu humilde, que se quebranta delante del Señor y como el Señor, ¿verdad? Jesús la perdona y que Jesús la reconoce y dice, y donde quiera que se predique este evangelio, se va a hablar de ella, de esta mujer, ¿verdad? Que quebrantó su corazón, reconoció su vacío, su necesidad. Por eso se necesita mansedumbre, se necesita humildad. Un corazón orgulloso y vanidoso no se quebranta. Un corazón duro no se quebranta y para que se quebrante va a recibir muchos golpes, a veces económicos, a veces en salud. ¿Cuánta gente Dios le ha hablado o ha buscado su corazón, lo quiere salvar y no, y no? Y cada vez que dice no, se levanta una barrera y otra barrera. Y son buenas gentes, lo que tú quieras, pero humanamente, pero otra barrera, su corazón está cerrado para Dios. Entonces vienen las pruebas, que ya lo corrieron del trabajo, que ya se está divorciando, que le llegó una enfermedad y todo eso. Y mira, rápido llegan, ay, oren por mí. Vienen quebrados, pero qué necesidad hay. Entonces, los desiertos son parte a veces de los procesos que se permiten para sacar lo que está en el corazón. Si el corazón, estás pasando un tiempo de pruebas, pero tú estás en ese tiempo, no lo pasas solo. Jesús está contigo, si estás consciente que está Jesús contigo y que Él es tu ayudador, Él es tu fortaleza, es tu consolador. Sabes que la prueba o lo largo de la prueba, el tiempo de la espera, no se hace tan difícil
como cuando una persona pasa un proceso de desierto o de una situación difícil, pero que la pasa con temor y la pasa en su propia alma, puede acabar resentido, puede acabar ofendido, puede acabar amargado. Yo recuerdo cuando lo del cáncer y que me tocó ministrar en Ensenada, que yo iba pelona y todo eso, y veía cómo ministraban a la gente y las pastoras y la gente veía y que el rechazo y pasaban, administraban y luego otra y ministraban y luego otra, diferentes, cuatro ministraciones diferentes. Y yo no sé cuántas veces han pasado ese tipo de administraciones y sí se caen y lloran y me queda todo eso, pero algo que sucedía, ¿no? Eran las mismas y las mismas y las mismas. O sea, el corazón sigue herido, el alma sigue en la misma posición. Necesita recibir la sanidad y ser guardada. Y muchas veces tiene que ser quebrada. ¿Por qué? Porque cuando caen en el estado de víctima, con el estado de es que me hicieron y yo, y pobre de mí, no tú le puedes ayudar. El alma tiene que reconocer su necesidad de ser libre y tiene que perdonar y tiene que quebrantarse, aunque cueste trabajo. Si no se quebranta, ese cascarón se va a hacer más duro. Y yo les comenté y me quité, compartí pelona literalmente. Aventé la pañoleta y les mostré cómo la condición en que vas. Estás pasando por quimioterapias, estás pasando por meses donde no pudiste salir, donde no pudiste hacer tu vida normal, donde tenías que depender de que otros te cocinaran, de que otros te ayudaran, de que otros a veces te ayudaran hasta para ir al baño. Esos son procesos de desierto, pero ¿cómo lo pasamos? ¿Cómo lo pasamos? Tú sabes que yo soy bien activa, pero bueno, era un proceso. Y puedo estarme quejando y cuestionándole a Dios y Señor, ¿y por qué lo permitiste? Y mira, yo en un estado de víctima, o pasar un proceso, ¿verdad? Que nada más es un proceso y Dios me había dicho, confía en mí. Entonces yo voy a confiar en ti. Y aunque viniera una crisis, pero sabes que sigo confiando en ti. Y si me vas a llevar, yo estoy lista. Yo no tenía miedo de morir. Pero algo que noté y que les dije a las mujeres, ¿sabes qué? Físicamente mi cuerpo está enfermo o está pasando por ese proceso, por eso son las quimioterapias, ¿verdad? Pero mi espíritu y mi alma están sanos. La diferencia es la condición del alma. ¿Qué tan firme, qué tan llena está del Señor? ¿Qué tan sujeta está el Señor? ¿Qué tanto el Espíritu es el que te está sosteniendo? ¿Qué tanto el alma está cooperando con el Espíritu? Porque el Espíritu siempre está dispuesto y quiere estar unido al de Dios, pero si el alma está gritando hacia otro lado y está jalando hacia otro lado, entonces es una lucha interna entre el Espíritu y el alma. Entonces, mucha de la sanidad se vendría cuando el alma se quebranta y rinde al Señor y permítele al Espíritu de Dios que trae la verdad y hablar al corazón. Te llevo al desierto para hablar a tu corazón, porque Dios quiere desposarse con nosotros. Dios no tiene pensamientos de mal. Dios no quiere destruirnos. Pero Dios quiere salvar, quiere liberar el alma. Por eso la unción del Espíritu está para liberar a los cautivos, porque la cautividad está en el alma. Es ahí donde caemos presos. Y también puede ser de esta situación, o puede ser presos del orgullo, presos de la vanidad, presos de muchas maneras. Entonces es el Espíritu, ¿verdad? Siempre va a estar dispuesto para responderle a Dios, pero como está metida en el alma, en ese vaso de barro que no se quiebra, pues el Espíritu no puede moverse, no puede tener la libertad. Y el Espíritu de Dios está contenido ahí. Por eso, esto es de lo que te habla este libro, aparte de lo que te dice, la palabra habla mucho, habla del hombre interior y el hombre exterior. El hombre interior es el espíritu, el hombre exterior es el alma. Dice, si deseamos trabajar efectivamente, debemos darnos cuenta que básicamente el espíritu es el que vivifica. Dice la palabra, no va a ser con espada, no va a ser con ejército, no es con tu fuerza, no es con tus habilidades,
es con el Espíritu de Dios. Lo que nos está llevando el Señor es, sí quiero que sanes, sí quiero que te muevas, pero quiero que te muevas en el Espíritu. Quieres llevar libertad a otros, quieres impactar a otros, decía Pablo, yo voy con temor y temblor. Yo no voy con palabras de sabiduría humana, sino voy con el poder del Espíritu. Pablo también tuvo que ser quebrantado. Pablo era orgulloso, lleno de conocimiento, tenía su propia fuerza. Se topa con Jesús y viene un quebrantamiento al ver su condición, al ver lo errado que estaba. Entonces se quedó ciego físicamente, pero por primera vez pudo ver internamente la condición de su alma, la condición de sus pensamientos, sus motivaciones. Entonces fue un quebrantamiento de esos 3 días que está ciego hasta que ya Dios le envía un donadie, un donadie porque nadie lo conocía, ¿verdad? Pero que fue a liberarlo. Si hubiese sido Pablo el anterior, dice, ¿y tú quién eres para orar por mí? ¿Y tú por qué vienes? Pero estaba en una condición de ceguera, no se podía valer ya por sí mismo. Entonces le manda a Dios una persona que no es conocida también para probar el corazón de Pablo, si iba a recibir de este hombre la sanidad o la instrucción que Dios quería darle. Entonces fue tal vez humillante. Los soldados que acompañaban a Pablo lo vieron tirado, lo vieron tal vez gritando en esa experiencia tan fuerte que tuvo, ¿verdad? Pero ahora el Pablo que guiaba, ahora el Pablo tenía que ser guiado, tuvo que ser llevado a una casa, ¿verdad? Para ser cuidado, no, ni comió ni nada, estaba en un quebrantamiento profundo. Pero ese Saulo, después de ese quebrantamiento, su nombre es cambiado, su naturaleza fue cambiada. Y Pablo se propuso, ¿verdad? Ahora no depender de sus cartas credenciales, de que era fariseo y ante la ley irreprensible, no depender de sus habilidades para hablar y su elocuencia, ¿sí? Porque se da cuenta que lo que Dios quería mandarle a hacer no dependía de sí mismo, dependía de que aprendiera a fortalecer su hombre interior, aprendiera a andar en el espíritu, aprendiera a sembrar, edificar el espíritu y no más en la carne ni en su fortaleza humana o física. Si ustedes leen el Romanos 8, hace la diferencia el que siembra para la carne, el que siembra para su propia fuerza, su propio reconocimiento, dice, nada de eso va a aprovechar. Por eso aquí nos dice, ¿no? Lo que vivifica es el alma. Dice, muchos tienen que ser llevados al fin de sus recursos para ver, aquí no leo muy bien, para ver que no veo nada. Espérame. Muchos tienen que ser llevar al fin de sus recursos para ver lo ineficaz de su labor y descubrir cuán inútiles son sus muchos pensamientos y sus variadas emociones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque mucho que lo que se hace a veces es impulsado por el alma, pero Dios quiere que aprendamos a ser movidos por el Espíritu. Jesús, muchos enfermos había en las mismas ciudades. Jesús pudo haber dicho, sánense todos, pero él no se movía nada más, se movía en compasión, se movía, ¿verdad? Pero en el espíritu era guiado por lo que Dios. Entonces, en el estanque de Bethesda, ¿cuántos había enfermos ahí que tenían que esperar el movimiento de las aguas? ¿Por qué no sanó a todos? ¿Por qué nada más sanó a uno? Nosotros queremos sanar a todos, nosotros quisiéramos que todos, ¿verdad? Que queremos que Dios quiere ser con todos, pero no, a muchos no los sanó, por ejemplo, en su tierra donde él vivió, donde él creció, no los pudo sanar, aunque era el mismo poderoso, por la dureza del corazón de la gente, porque no creían en él, porque había tanta confianza y lo conocían como el hijo del carpintero, que no pudieron verlo como el Mesías, ni como el que podía sanarlos. Entonces, Jesús se movía en el espíritu, a donde Dios lo movía. Y dice, lo que veo hacer al Padre, eso hago. Ahora, Dios quiere por eso que nos conectemos con su corazón, porque cuando el corazón es quebrado, ¿verdad?
o cuando el alma quebrada, entonces por esas rendijas donde hay quebrantamiento, por ahí empieza a salir luz, empieza a fluir la vida y la luz de Cristo. ¿Sí? Empieza la vida de él a fluir, ¿sí? Entonces, por eso dice el poder del quebrantamiento. El propósito del quebrantamiento no es dejarnos destruidos, sino que salga, el Espíritu Santo pueda fluir con libertad, pueda haber un nuevo nacimiento. Tal vez hubo un quebrantamiento en una etapa y después del quebrantamiento vino una fortaleza de Dios, vino un entendimiento, vino una gracia especial que nos permitió movernos en otra etapa, en otro nivel de autoridad, en otro nivel de entendimiento. Pero de repente viene otro proceso, Dios nos quiere llevar a otro lado, nos quiere cruzar a otro nivel. Bueno, entonces Dios va a permitir a veces situaciones que vienen ahí y prueban nuestro corazón, prueban nuestra estatura espiritual. A lo mejor para lo que vivíamos en kinder, ¿verdad? Teníamos ya una buena estatura, pero para lo que necesitamos para preparatorio, para secundaria, necesitamos otra estatura de entendimiento, de fortaleza, aprender a tomar del espíritu, ¿sí? De otra manera, a veces como niños, pues sí, los niños se imaginan muchas cosas y quieren hacer muchas cosas y dicen, yo sí puedo, yo puedo manejar el carro, yo puedo hacer esto. Pues sí, pero todavía no tiene la madurez. Entonces, Dios permite estos procesos para, no para que él sabe cómo estamos, pues. O sea, Él sabe la condición en que estamos y dice, bueno, quiero que veas dónde estás. Y permite situaciones para ver en dónde estamos parados. Si lo que habíamos alcanzado era fluir del alma o es el espíritu el que nos ha mantenido. Y tiene que ver con las reacciones que tengamos ante las situaciones, ¿no? Entonces, si permitimos al Espíritu Santo fortalecernos, tratar el corazón, entonces pues no van a venir esos procesos tan dolorosos de quebrantamiento. Al contrario, yo te dije, cuando yo encontré este libro y me empiezan a hablar del quebrantamiento, no sé cuántas veces lo llegué a leer y ahorita lo voy a volver a leer. ¿Por qué? Porque creo que es algo que Dios quiere fluir a través de la iglesia con poder. Nos está enseñando de cómo oír su voz, nos está enseñando muchas cosas y quiere que nos movamos en los dones y en los milagros, ¿verdad? Pero a lo mejor lo que nos tiene atorados es que el espíritu, pues sí quiere y es sanador, el espíritu está dentro, pero en la vasija no le deja fluir, lo tienen encasillado dentro de una caja religiosa, lo tienen encasillado en sus temores, lo tienen encasillado en sus preocupaciones, en sus actividades. Entonces, bueno, dice, bueno, ok, mijito, vamos a permitir, y uno comete errores o a veces anda en situaciones que quebrantan. Y hay gente que se quebranta, pero depende de cada quien. Hay gente que puede soportar las pruebas y avanzas, están llenas del Espíritu y todo eso. Pero hay gente que con un vaso de agua se va a ahogar. Entonces, tenemos que saber, también Dios no nos va a dar cargas más allá que las que podamos, ¿verdad? Él quiere que avancemos y que progresemos, ¿verdad? Y que aprendamos a movernos en el Espíritu, pero necesitamos, ¿verdad? Nosotros aprender a fortalecernos en él. Bueno, aquí en la página 79 dice en Primera de Corintios, la que hace rato les comentaba, quiero leerla, si puedo. Primera de Corintios 2, 1, 5. Este es Pablo del que hablamos. Dice así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del poder, del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Dios quiere que aprendamos cada vez a fluir más en su poder, en su gracia, en su fortaleza. Eh, que aprendamos las dinámicas del espíritu. Te quiero leer esto, déjame ver si también lo encuentro. Ahorita también me acuerdo y dije, bueno, voy a sacar esta información. Aquí está. Ok.
El Espíritu de Dios es espíritu de sabiduría, de conocimiento, de inteligencia. Todo eso está en nosotros, ¿sí? Cuando viene el Espíritu Santo, pero no somos conscientes y cuando no crece nuestro espíritu, todo ese arsenal o todo ese poder de Dios está ahí, pero no accionamos a Él porque no estamos conscientes. Vemos al Espíritu Santo allá y pensamos, lléname nada más y orar en lenguas y sentir bien, pero no sabemos que así como Jesús dice, el Espíritu de Dios está sobre mí, el Espíritu de Dios vino y lo vistió de poder y lo vistió de gracia, ¿verdad? Era el espíritu de sabiduría, el espíritu de inteligencia, el espíritu de conocimiento, de consejo, el espíritu de Jehová, el espíritu de temor de Dios, que es el principio de la sabiduría. Y el espíritu le iba a hacer entender diligentemente, le iba a enseñar el temor de Dios. Eso vino con Jesús. El Hijo de Dios necesitaba el Espíritu Santo. Cuando Jesús dice, les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, no van a recibir, ¿verdad? La promesa del Padre, se refería al Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo Dios no nos da, el Espíritu Santo, pues te voy a mandar un pedacito nada más, y lo demás se queda ya no. Todo lo que vino sobre Jesús, el Espíritu de conocimiento, el Espíritu de Jehová, vino sobre él, viene sobre nosotros. Pero imagínate, está metido dentro de un cascarón duro que es el alma. Jesús dijo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no produce fruto. Si el alma no es quebrantada, no va a permitir que la vida del Espíritu, la sabiduría, la gracia del Espíritu pueda fluir a través de nosotros y queremos hacer muchas cosas para Dios y pensamos si más me esfuerzo, si más digo y si más estudio, no, es si más me quebranto, si más permito que sea el Espíritu el que tenga libertad y que fluya a través de mí. No es cuánto yo voy a hacer, sino cuánto de Él está obrando en mí y puede manifestarse porque mi alma ahora está rendida. Mi alma ahora coopera con el Espíritu de Dios, deja que se mueva. Es un canal, ¿sí? Un conector con lo de afuera, está unida, amalgamada con el Espíritu de Dios. Y es bien diferente. Estos 7 espíritus que estamos viendo, ¿verdad? Están en nosotros, pero a veces no estamos conscientes. Vemos, es que fue con Jesús. Dice la palabra que así como Él es, así somos nosotros. Lo mismo que el Dios le dio a Jesús y Jesús se movió en señales y milagros, fue por el mismo, ese espíritu. Y ese espíritu que Jesús le dijo, no se vayan hasta que sean investidos de poder. Los discípulos necesitaban esa llenura del espíritu porque iban a enfrentar un mundo. Los iban a enviar como ovejas hacia los lobos, iban a entrar a ciudades, iban a impactar naciones. Nosotros queremos hacer cosas grandes para Dios, pero pensamos que por los años que tenemos, por las experiencias que hemos vivido, ya estamos listos. Pero a lo mejor, ¿sabes que ahí viene un desierto, viene un proceso para ver que todavía no estamos equipados? Necesitamos fluir en las dinámicas del Espíritu. Necesitamos operar en las mismas dinámicas como Cristo operó para que los mismos milagros, las mismas señales, milagros y maravillas podamos hacerlos. Jesús está esperando, la tierra está esperando ver la manifestación de los hijos de Dios. Y aún Jesús dijo que haríamos cosas mayores. El alma tiene que ser conquistada. Por eso estamos conquistando esta tierra. El alma tiene que aprender a ser su lado, aprender a cooperar con el Espíritu, darle libertad al Espíritu. ¿Por qué? Porque no va a ser con espada, no va a ser con ejército, va a ser con el Espíritu de Dios en nosotros. Dice que el que se une a Dios, un espíritu es con él. Una vez que el Espíritu tiene esa libertad, como Pablo, se me propuso no conocer otra cosa más que Cristo. Yo no quiero fluir con mis talentos. Yo no quiero fluir con mi carisma. La gente me sigue, la gente esto, pues sí, pero sigue tu carisma. Lo que necesitas es seguir a Cristo y ver el poder de Cristo a través de tu vida y que sepan que ellos también pueden hacer las mismas obras, que necesitan ser llevados a Cristo porque Dios quiere moverse a través de un cuerpo. ¿Ok? Entonces, necesitamos la gracia de Cristo.
Estas son las dinámicas, la gracia de Cristo. Dice Pablo, dice, por esta causa yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, dice, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. La gracia es el poder de Dios. La gracia, por gracia somos salvos, claro, pero esta gracia le permitía a Pablo entrar en otra dimensión que él no conocía. Él sabía moverse en el Sanedrín, él sabía moverse en los rituales y ser irreprensible ante la ley, pero Dios lo está sacando de su entorno y lo lleva con los gentiles. ¿A dónde te quiere llevar? Pues te tiene que sacar de tu entorno y llevarte a vivir en el Espíritu para que puedas impactar a la sociedad o a la gente donde Dios te está llevando. A veces no es Satanás el que nos detiene, es el mismo espíritu que nos detiene, porque si sabes que si das un paso más te vas a caer tú solito. Nos tiene que detener para podernos fortalecer y equipar con la fuerza de Él, con las dinámicas del espíritu y enseñar a movernos en ese terreno. El enemigo a veces nos dice, no, tú éntrale, te está metiendo una emboscada para destruirte. ¿Por qué? Porque lo vas a hacer buenas intenciones, pero va a ser en tu alma, no va a ser en el espíritu. Y en la primera de cambios te vas a atorar. Hoy me decía un joven, yo movía líderes, yo hacía esto, yo hacía lo otro. Y me ofendí, me rechazaron y me ofendí, me fui para abajo. Y no me he podido recuperar. Estoy tratando de recuperarme. Pero ¿cómo movías líderes? ¿Cómo movías jóvenes? ¿Y hacia dónde los movías si no estabas preparado? Tal vez eras un líder innato como el mundo y tienes esa buena intención, pero no estabas preparado ni para tu propia vida ni para sacar a esos jóvenes adelante. Una situación te tronó, pero qué bueno que te estás restaurando porque necesitamos movernos en las dinámicas del espíritu, con la sabiduría del espíritu, con la inteligencia, con el conocimiento. Por eso estamos aprendiendo la universidad profética. Nos está equipando, nos está formando. Dios no tiene prisa, lo que necesita es formarnos, formar al hombre, la mujer, que tengamos estatura espiritual. Jesús esperó 30 años hasta que llegó a la estatura espiritual que necesitaba, y el padre le dijo, ahora sí, mijito, adelante, pero mira, primero vamos a hacerte la prueba. Vamos, como ahorita dice, me acaban de hacer una prueba para ver cómo estamos cuando regresen de vacaciones, para ver cómo regresas en diferentes materias. Entonces el padre probó al hijo también. Si lo probó a Jesús, ¿por qué no nos va a probar a nosotros? Entonces, Dios tiene planes, pero necesita ver si estamos ya listos para entrar a esas dimensiones. Entonces, Pablo, por la gracia de Dios, dice, soy lo que soy, pero por la gracia que estaba ya moviéndose en otra dimensión. El Pablo anterior murió. Esta es parte, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Estas dimensiones espirituales las llevamos dentro de nosotros. Son las que nos permiten hacer el trabajo de Dios que nos está encomendado. ¿Que Dios quiere que seamos? Claro que sí. Que Dios quiere que impactemos áreas y que seamos de bendición y que a lo mejor nos van a ir al gobierno y otros van a ir a educación y otros van a ir con la sociedad. Claro que sí. Pero Dios, ahorita el proceso en el que estamos no es cuánto conocimiento, sino cuánto estamos aprendiendo a operar en las dinámicas del Espíritu. Y cuánto de Cristo se está formando, cuánto del Espíritu podemos tomar, qué tan fuertes somos en el Espíritu. Porque la carne no va a aprovechar nada, el alma no se va a sostener, lo que nos sostenemos en las pruebas es en el Espíritu. ¿Ok? Es la capacidad, la gracia es la capacidad y la habilidad de ser el instrumento de Dios donde Él nos plantó. Entonces, la gracia de Dios, Pablo, conforme a la gracia que había recibido, él ministraba. Para que podamos entrar en los diferentes ámbitos, necesitamos una gracia para poderlo hacer. Necesitamos de su espíritu, pero necesitamos la gracia, que será la habilidad y el poder de Dios para poder entrar. No basta con querer, no basta con soñar. Necesitamos ser instruidos por el Espíritu, equipados, fortalecidos,
aprender a moverlos. Pablo no empezó el ministerio inmediatamente, él empezó por poquito a poquito, pero él se apartó un tiempo para ser enseñado por el mismo Dios. Jesús mismo lo empezó a enseñar, estuvo en el desierto muchos años, fue preparado. Una vez que regresó, él va y se presenta con los discípulos para ver si su enseñanza era correcta, si lo que había aprendido, percibido, lo que estaba viviendo, lo que estaba buscando era correcto. No nomás se movió como llanero solitario, él se sujetó a la iglesia, apoyó a la iglesia, fue parte de la iglesia. No fue un llanero solitario que, aunque Dios lo mandó, Jesús lo mandó a compartir a los gentiles, él iba y reportaba a la iglesia, iba y reportaba a los apóstoles. Y se maravillaba porque para los apóstoles solamente el Espíritu y la salvación era para los judíos. Y cuando Pablo empieza a ver cómo Dios toca a los gentiles y cómo traspasa los límites, ¿verdad? Pablo tuvo que ensanchar su corazón, era celoso, él tuvo que ser quebrado porque pero hacia dónde iba a ir necesitaba extender su capacidad de recibir a los gentiles, de amar a los gentiles, de luchar por los gentiles y dar su vida por los gentiles. Fue rechazado, fue apedreado, fue encarcelado y él continuó. Y mira, dice, no lo he logrado todo, pero una cosa, o él sabía dejar atrás lo que ya no servía, sabía despojarse de cargas y sabía, ¿verdad? Él aprendió que su alma, su yo, estaba crucificado con Cristo. No hay otra manera de salir adelante. Porque en el ministerio, yo te lo voy a decir, hay gente que te lo va a agradecer, hay gente que va a estar agradecida por lo que haces por ellos o por lo que sirves, pero hay mucha gente que no lo va a agradecer y te va a criticar y te va a rechazar y todo eso. Entonces, si tu espíritu no está fortalecido y lleno, lo vas a tomar personal. Y yo te recomiendo ni le entres, ¿verdad, Len? Ni le entres, porque si no te mueres con Cristo y no es quebrantado, porque esos procesos de rechazo van a tener mucho quebrantamiento. Y si no sabes enfocar ese quebrantamiento en la sanidad y que el Espíritu te levante, te vuelve amargado, te vuelve resentido, te vuelve ofendido. Muchos ministros o mucha gente ha caído en la prisión de la ofensa porque en sus expectativas pensaban que, wow, voy a servir al Señor y todos van a responder y todos van a hacer las cosas bien y me van a amar y sus expectativas son hasta acá, ¿no? Y luego empiezan el ministerio y pues tienes que bajarlas y bajarlas, no las quieres bajar y la gente te responde mal y no, y entonces terminas enojado, frustrado. ¿Por qué? Porque entre más altas son las expectativas, mayor es la decepción. Pero si no quieres ser decepcionado, tienes que saber que a veces la gente te va a amar, no te va a amar. Deja que Dios sea el que te guardes, deja que el Señor te fortalezca y tú pon tu mirada en Él. Y si la gente avanza, gloria a Dios, pero si no quiere avanzar y se rechaza, tú sigue avanzando, mantén tu paso, guarda tu corazón. Llegará el momento que la gente probablemente cuando tenga necesidad y aquello que no lo recibieron, el alimento que querías darle, el consejo que querías y que lo que veías que hacía falta, que no recibieron, que se burlaron, llegará el momento que ahora el Espíritu Santo les hará sentir la necesidad de ello y entonces cambia la actitud, pero no te caíste, no se endureció. El problema es cuando el corazón se endurece. Y entonces ahí Dios tiene que a veces permitir situaciones para quebrantar, para que venga una salvación, para que venga una restauración. Entonces, pero nunca Dios va a hacer las cosas con el deseo de destruirnos o porque tenga pensamientos de mal. Él es un padre y un padre disciplina. A veces a nuestros niños son tan desobedientes, de verdad no quieren obedecer. Bueno, ¿sabes qué? Saca la varita y dale un embarazo. O sea, hazlo reaccionar. Corrige al niño. Y el niño endurecido y el niño berrinchudo y el niño rebelde, ¿verdad? Le das la nalgada y ¡pum! Se calma, reaccionaba, lloraba a veces llantos de enojo, después tú notabas el cambio, el llanto era diferente, era un llanto de calma, era un llanto
de sacar lo que estaba dentro. Entonces, esos a veces los padres nos damos cuenta, ¿no? Con los niños diferentes, el llanto del enojo, la rebelión, al llanto cuando ha sido pasado un proceso donde el alma se quebró, ¿verdad? Pero no para destruirlo. O sea, Dios nunca va a querer destruir. No tengamos ese concepto. Ay, es que Dios te castigó para que aprendas. No, Dios, no, Dios nos va a corregir, nos corrige con su palabra, nos corrige, nos enseña, nos advierte. Si llegamos a situaciones donde pasamos situaciones difíciles, fueron nuestras propias decisiones, fueron nuestras propias metidas de pata. Pero el padre nunca le dijo, nunca quiere, anda, te voy a romper la mano, o te voy a golpear, o te voy a hacer esto para que entiendas, para que te quebrantes. No es así, porque ningún padre haríamos eso con nuestros hijos. Casi siempre adviertes, casi siempre le dices, casi siempre das el consejo, pero al fin de cuentas el chamaco se subió al techo y se cayó, ¿verdad? No, no va a decir, es que Dios lo permitió que se cayera para que aprendiera. No es así. Necesitamos aprender a ser obedientes, ¿no? Y aprender a responderle a Dios para que podamos fluir con Él y que el Espíritu, ¿verdad? Encuentre canales a nuestras vidas, nuestro Espíritu unido al de Él, sea un canal de bendición y que así como Jesús, el Espíritu del Señor, el ministerio del Espíritu, pueda fluir en nosotros para poder traer libertad a los cautivos, ¿verdad? Dar vista a los ciegos. El espíritu de vida está en nosotros, es otra de las dinámicas. Es la gracia, es la vida del espíritu que está en nosotros. Dice Romanos 8:11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús vive en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que vive en ustedes. Te estoy leyendo una versión más actualizada, pero es el espíritu de vida que levantó el Cristo, está en nosotros, está diciendo. Entonces, si está en nosotros, vivifica mi cuerpo. En enfermedad, ¿sabes qué? Háblale a tu cuerpo, háblale a tu cuerpo, háblale vida a tu cuerpo. Declara la palabra, o sea, no nomás es creerlo, sí, yo creo, o sea, necesitamos empezar, porque las palabras son espíritu, las palabras son vida. Dios pudo haber pensado, hágase la luz, pero no, Él lo habló. Al profeta lo llevó al valle de huesos secos. Dios necesitaba que el profeta lo hablara. Necesitaban la voz. Los huesos oyen la voz. La tierra oyó la voz de Dios. Y Dios pone palabras y Dios nos habla a la enfermedad, habla a la circunstancia, nos está llevando a meternos en las dinámicas del Espíritu. Y el Espíritu está en ti, tiene vida. Entonces hay que sacar la vida del Espíritu para vivificar, para hablarle a la circunstancia, para hablarle a la enfermedad. Dios ha depositado su vida en nosotros. Es la misma vida del Hijo, la misma vida que derrotó al pecado. Es la misma vida que derrotó la muerte. Es la misma vida, esa misma vida Dios nos la dio. Por eso es tan importante meditar la palabra. A veces dicen la persona, es que ya sé cómo, ya vi cómo lo hacen ustedes. Dile en el nombre de Jesús es sano. Pero la persona no tiene ni el espíritu ni tiene vida. Jesús daba de lo que tenía dentro. Nosotros vamos a dar de la misma dimensión del espíritu que está dentro, es como fluimos. No es una palabras mágicas, pues. A veces nada más es una retórica de palabras que decimos aprendidas, pero es puro logos, no tienen rema, no tienen vida, no tienen espíritu. Entonces, si estamos llenos del Espíritu y el Espíritu Santo nos va a dar la palabra para el momento, o te va a dar una acción para el momento, para cambiar circunstancias, para abrir un rompimiento, para desatar un cambio de atmósfera. Pero el Espíritu Santo que está en nosotros, la sabiduría del Espíritu, el poder del Espíritu, la vida del Espíritu, es la que se tiene que manifestar en nosotros. Por eso el poder del quebrantamiento, por eso los procesos de quebrantamiento son importantes, para que entonces el Espíritu Santo pueda fluir, la luz de Dios, la vida de Dios pueda fluir.
Una vez que la dimensión del espíritu de vida se convierte en una revelación en nosotros, comprendemos cuán poderosa es la vida que tenemos en Él, porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y las obras que yo hago, las hago en el poder de Cristo Jesús. Eso es la vida que vivía Pablo. En cuanto a la pasada manera de vivir, ya no existe. Ahora me voy a enfocar en conocer a Cristo. Ya no tengo que estar viendo qué dice la ley o qué hicieron los sacerdotes. Olvídate. Ya no tengo que preocuparme cómo viví antes. Ya Dios me perdonó. Ya me arrepentí. Ya me quebranté. Ya la cáscara ya no existe. Ya la semilla de Dios, la simiente está en mí y es la que está creciendo y quiere producir vida. Ya no me enfoco en los defectos. Me voy a enfocar, ¿sí?, en conocer a Cristo, en saber quién soy en Cristo, saber quién es Cristo, cómo operar en las dinámicas del espíritu, cómo crecer, cómo el hombre interior, mi espíritu, crezca en estatura. Este debe ser el enfoque. No, Señor, que ya no hablemos así. No, Señor, te pedimos que nos cambien. No, tú tienes que trabajar con el espíritu. Dios no va a hacer nada que nos corresponde. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado. Señor, que cámbiame. Quítate eso. ¿Cómo no lo quitamos? Conociendo la verdad, conociendo a Cristo, buscando, Señor, revélame esto, Señor. Dame entendimiento de esto que me están hablando, Señor, porque una vez que esta dimensión del espíritu de vida se convierte en una revelación, ya no nomás es letra, sino que esto que te está hablando Dios te está penetrando hasta tu espíritu. Entonces vamos a comprender cuán poderosa es la vida que tenemos en Él. ¿Sí? Llevamos la misma vida que el Padre le transmitió al Hijo, la misma vida que venía por el Espíritu. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es poder, Él es luz. Si Él es poder, nosotros tenemos, y está en nosotros, tenemos su poder. Si Él es luz, tenemos su luz. ¿Sí? Ya la gente no ve a Rosalba, ya no ve a Bruno, tiene que ver a Cristo. ¿Sí? La vida de Cristo que se está formando. Por eso Él se tiene que quebrar el alma, tiene que venir el quebrantamiento para que el espíritu mío que está unido al Espíritu de Dios, empiece a crecer, a desarrollarse en estatura. Somos espíritu. Queremos darle mucho auge al alma y igualar el alma y darle gusto al alma. Ve lo que está sucediendo en la sociedad, alimentando el alma. Está tremenda la situación, viene del alma, todos estos cambios ideológicos vienen por el alma. Pero si nosotros somos sabios y entendemos, ¿verdad? Lo que Dios quiere hablarnos y lo comprendemos, y que entonces lo que estamos en el proceso en que estamos ya no es la salvación, es crecimiento, es desarrollo, es un crecimiento espiritual. Es un permitir al Espíritu de Dios que nos enseñe, nos equipe, nos forme. Pablo decía que sufría dolores de parto hasta que Cristo sea formado en los creyentes. Pablo batallaba con las actitudes de los creyentes, batallaba con los pleitos de los creyentes, la manera de caminar de ellos. Entonces, Pablo se entendía, ¿no?, que necesitaban ser transformados, renovar la mente, cambiar su manera de pensar, de percibirse y aprender a andar en el espíritu. Por eso escribe el libro de Romanos, escribe Gálatas, donde las obras de la carne, las obras del espíritu, todo lo que es de la carne, que viene por el alma, no va a producir vida. Es el espíritu, el alma conquistada, el alma cooperando con el espíritu, es una chulada. Por eso David decía, mi alma tiene sed de ti. A veces el alma, tienes que decir, alma mía, alaba al Señor. El alma anda berrinchuda, el alma anda triste, el alma anda... ¿Sabes qué? Háblale a tu alma, que tu espíritu sea el que guíe, no porque sientas, no, sino porque Dios lo merece. Porque sabes que cuando tú fortaleces tu espíritu, tu alma se empieza a sujetar y cambia su actitud, se empieza a rendir al señorío de Cristo.
Pablo dice, fortalezcas en el Señor en el poder de su fuerza. No te dice, ve y haz ejercicio nada más. Que bueno, fortalecemos nuestro cuerpo, comemos bien, pero si dentro de nosotros nuestro espíritu es débil y el alma está atorada, somos muy débiles. Yo conozco hombres grandísimos, débiles espiritualmente. Personas muy grandotas y tú sabes, ay, qué tremendo, ¿no? Su espíritu es muy débil. Pero tú puedes ser muy pequeño, pero tener espiritualmente ser muy fuerte. Necesitamos alimentar nuestro espíritu. ¿Por qué? Porque no depende de lo físico, no depende de lo que es de natural, depende del espiritual. Jesús era un solo hombre, enfrentó una legión de demonios en un endemoniado. Lo querían despeñar, o sea, no pudieron hacer nada que el Padre no permitiera o a lo que Él vino. A Él no le quitaron la vida, Él dio su vida, Él entregó su vida. Y Él era manso, dice, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso vuestra alma. Si aprendemos a andar en el reposo del Señor, si aprendemos a andar en las dinámicas del Espíritu, ¿verdad? Vamos a ser muy fuertes. Vamos a estar siempre moviéndonos desde la fortaleza de Dios, desde la gracia de Dios, desde el poder de Dios, desde la sabiduría de Dios, desde la vida de Dios. Entonces, ¿qué vamos a transmitir? Lo de Dios. La gente va a ser tocada, va a ser sanada. No vamos a tenernos que esforzar ni decir oraciones largas y rimbombantes y a ver si, ¿sabes qué? Jesús no pujaba para sanar a la gente. Jesús no tenía que esforzarse. Hasta dijo, si por el dedo de Dios hecho fuera demonios, o sea, nada más el dedo de Dios, pero el dedo de Dios moviéndose a través de un hombre lleno del Espíritu, moviéndose en la voluntad de Dios. Y Jesús alimentó multitudes, calmó tormentas, estaba dormido, el príncipe de paz está dormido, está la tormenta. Los discípulos que son pescadores, que son aptos, que saben de eso, en eso se mueven, no pudieron enfrentar esa tormenta. Entonces, vamos a pasar situaciones, pero démonos cuenta que necesitamos pasarlas con Cristo, que si hay tormenta, que si hay desierto, no estamos solos, Cristo está con nosotros, Él está pasando las situaciones y Él te dice, bástate mi gracia. Y dile, Señor, ¿qué quieres que aprendas, Señor? Y ayúdame, que quebranta toda dureza. Por eso hasta un canto escribí, quebranta, Señor, la dureza de mi corazón. Que poco a poco se ha ido alejando de ti, que poco a poco se ha ido enfriando, se ha ido endureciendo, ¿no? Y yo le decía, Señor, yo necesito empezar una vez más. Yo necesito volver a empezar con un corazón nuevo. Cada etapa es como si Dios nos pusiera un corazón nuevo. Cada etapa de cuando reconocemos que nos atoramos o que nuestra alma está batallando, ¿verdad? Ok, ¿sabes qué? Ahora, Señor, quebranta cualquier área, libera tu espíritu en mí, que mi espíritu sea libre, que pueda vivir, yo quiero vivir en el poder del espíritu, Señor, porque hay mucha necesidad, porque la tierra está gimiendo por ver la manifestación de los hijos de Dios. Y los hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo. No son guiados por el alma o por las circunstancias o por la fuerza de la gente o la manipulación. No, los hijos de Dios, dice, son guiados por el Espíritu de Dios. Entonces, ¿qué está tratando Dios de decirnos? Aprender a andar en el Espíritu. Aprender. Porque una vez que aprendemos a andar en el Espíritu, guiados por el Espíritu, llenos del Espíritu y el Espíritu tiene libertad para moverse, no vamos a tener ningún problema en poder hacer las obras que Dios nos va mostrando. Y si es sanar, si son milagros, Dios no tiene problema. El problema está en el alma, el problema está que la queremos hacer con nuestra fuerza. Entonces Dios, pues, síguele, ahí batállele. Pero si nosotros nos conectamos con la fuente de poder, con la gracia del poder, con la vida del poder, con Dios, ¿sí? Entonces, pues Dios no tiene problema, no tuvo problemas con Jesús, porque lo que veía hacer al Padre hacía, porque el alimento de Jesús era hacer la obra del Padre. Y entonces está lleno de milagros. El resultado de esto serán milagros. No podremos evitar que haya milagros, que haya manifestaciones poderosas, que podamos derribar fortalezas, que podamos
edificar y manifestar el reino de Dios en la tierra. No va a haber. ¿Por qué Dios le habló a un profeta? A un profeta que dice, soy niño, no sé hablar. Dice, sabes que yo te he llamado para ser profeta de naciones. Para arrancar, para derribar, para destruir, para plantar y edificar. Entonces, ¿qué necesitaba del profeta? Que el profeta aprendiera a oír a Dios y hablara lo que Dios le iba a decir. Lo que Dios necesita es nuestra voz, lo que Dios necesita es nuestra fe. Lo que Dios necesita es que seamos uno con el Espíritu. Y lo demás ya vendrá por añadidura. Seremos así como nada más saitas en sus manos y Dios en nosotros hará la obra. No habrá orgullo, no habrá acciones, ¿verdad? De condiciones que traigan confusión ni que traigan división, porque nos dará mucho gusto que Dios haga la obra y que Dios pueda moverse a través de Imelda, de Fernando, de Cris, de cualquiera de nosotros, porque somos un cuerpo y porque todos necesitamos aprender a fluir en esta dimensión. Que Dios, si nos está hablando de esta manera, es porque los que están en su corazón. Y yo lo quiero y te digo, ¿en qué etapa estamos? En la etapa de preparación, de equipamiento, de alineamiento, de formación, de crecimiento en estatura y de posicionamiento. Pero todo esto tiene que ver con el Espíritu. Posicionados con Cristo y dejando que el Espíritu fluya. Porque su Espíritu es poder, poder, poder. Amén. Bueno, pues, ¿hay alguna pregunta o algún comentario? Unos minutitos, si no, aquí terminamos. Nunca me imaginé la manera como se iba a ir la clase, pero creo que es importante lo que vimos y esperamos que haya sido de gran bendición. Bueno, pues, amén. Ok, Padre, te damos gracias. Gracias porque tu Espíritu, Señor, está rompiendo, Señor, estructuras. Está hablando en nuestro corazón, nos está mostrando, dando claridad. A veces cuando las cosas suceden o vienen los desiertos o situaciones no las comprendemos, Señor, y puede nuestra alma entrar en una lucha, en una confusión, en temor, quedarse paralizada. Señor, que podamos, Señor, ver, Señor, cómo, Padre, tú quieres obrar en nosotros y que nuestra alma se rinda a ti. Señor, ayúdanos a entrar en ese proceso donde tu espíritu pueda ser liberado, Señor. Donde podamos, así como la semilla que cae en tierra, que se parte, Señor, pero de ahí viene a dar frutos, Señor. Queremos ser fructíferos. Reconocemos que separados de ti no podemos hacer nada. Señor, únenos con tu espíritu. Ayúdanos, Señor, a ser un pueblo del espíritu, Señor. Un pueblo de profetas, hijos tuyos, Señor. Que podamos no solamente tener mucho conocimiento, sino que podamos, Señor, activarnos y movernos en tu Espíritu Santo, Señor. Que podamos guiar, enseñar a otros, no solamente con la palabra, sino con un testimonio de la vida de Cristo, del poder de Cristo, fluyendo a través de nosotros, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues gracias, chicos y chicas. Buenas noches. Que Dios les bendiga.